¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Osvaldo, David, Bienvenido muy buenos a días. Radio Noticias. Un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cuál es el balance de lo que se puede evidenciar de lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana respecto a este concurso para designar al nuevo fiscal del Estado, Marcelo? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por lo siguiente. Tenemos que recordar a la audiencia que en abril de este año ya debíamos tener un reemplazo de la ex fiscal Diana Salazar. Después apareció Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y nos dijo que hasta diciembre del año 2025 íbamos a tener al nuevo fiscal. Así fue. Y ahora nuevamente nos extendieron el plazo. Va a ser en julio del 2026. Así que esto sigue prorrogándose. No tenemos certeza si realmente en julio del 2026 vamos a tener o no un fiscal. Y esto lo hemos venido dilucidando, mis amigos, desde la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, que es una comisión que se ha integrado con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, así como también instituciones gremiales. Lo que nosotros estamos haciendo es replicar cada una de las fases del concurso para identificar retrasos, incumplimientos, demoras dentro del proceso y sin duda pues sigue siendo un proceso controversial y atropellado. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes? ¿Cómo explicar esta demora tan amplia que se da si ya teníamos que estar en abril de este año con un nuevo fiscal y vamos a tener que esperar hasta el próximo año, a mediados del próximo año? Exactamente. Nosotros en abril ya debíamos haber tenido reemplazo de Diana Salazar. Yo creo que la responsabilidad recae tanto en el Consejo de Participación Ciudadana y también ha recaído en las otras funciones del Estado. Creo que para hacer un ejercicio pedagógico con la audiencia hay que explicar lo siguiente. ¿Quiénes eligen al fiscal? El Consejo de Participación Ciudadana, en primer lugar, conforma una comisión ciudadana de selección, que está integrada por 5 ciudadanos y 5 representantes de cada una de las funciones del Estado. ¿Cómo se escogen a los ciudadanos? Los ciudadanos se postulan. Hubo un total de, permíteme, te digo el dato exacto, 69 postulantes, y de esos 69 postulantes el Consejo de Participación Ciudadana tiene que escoger a 5 principales y a 5 suplentes. Este proceso tardó al menos 2 semanas más de lo esperado, solo en la verificación de los requisitos. Pero vamos a qué pasó con los delegados de las funciones del Estado. Es decir, que la función ejecutiva tenía que mandar su principal y su suplente, la función judicial lo propio, la función legislativa lo propio. Tardaron más de 60 días. Tardaron más de 2 meses en mandar los delegados, cuando la ley les da 30 días para hacerlo. Entonces veamos cómo también las otras funciones del Estado incumplen con su labor, demorando la labor del Consejo de Participación Ciudadana y en última instancia complicando a los ciudadanos. La demora puede ser un tema que implique algún objetivo, mi querido Marcelo. Yo el creo hecho de que nos envíen oportunamente. Hemos visto 2 cosas. Que en muchas ocasiones, no sé si ustedes recuerdan, cuando se filtró esto de que desde el Consejo Nacional Electoral se quería mandar como delegado de la función electoral a la responsable o al responsable de comunicación como delegado para el concurso de fiscal. Entonces, claramente había un incumplimiento de requisitos. ¿Y eso qué implica, Osvaldo? Que el mismo Consejo tenga que devolver el nombre, porque incumple los requisitos. Entonces, veamos cómo también hay un trato irresponsable del proceso. Por otro lado, yo no descartaría también un cálculo político. Hagamos un símil. Recordemos el proceso judicatura, Osvaldo. La judicatura tenía que haber sido reemplazada en diciembre del año pasado. Esperaron a que pase el proceso electoral, esperaron a que se reconforme la terna en la Asamblea Nacional y ahí recién el Ejecutivo mandó sus delegados para el Consejo de la Judicatura. Hay cálculos. Había un cálculo, entonces. Por supuesto, en por ese supuesto caso, que sí. El cálculo era repetirlo al señor Godoy, ¿no? Exactamente. Como presidente de Ente, después de que había sido cuestionado, pues ahora resultó lo más efectivo para el Consejo de la Judicatura. Pero en este sentido, ¿qué es lo que puede suceder tomando en cuenta lo que te están observando ustedes en el ámbito de este proceso, de este concurso? Mira, Osvaldo, de los 69 postulantes ciudadanos para integrar esta Comisión Ciudadana de Selección, el Consejo de Participación Ciudadana admitió a 32. Nosotros hicimos la verificación de cada una de las carpetas, la revisión de los requisitos y prohibiciones. De acuerdo a la Comisión Cívica, solo 24 tenían que haber sido admitidos. Esto quiere decir que 8 se nos están metiendo por la ventana. Y hay que preguntar al Consejo de Participación Ciudadana por qué deja pasar esto. ¿En qué se incumplían los requisitos, Osvaldo? Uno de los requisitos, por ejemplo, es tener trayectoria en organizaciones de la sociedad civil. Los postulantes no verificaron
no certificaron que tenían esa trayectoria. O incluso encontramos postulantes con vínculos políticos, algo que claramente es una prohibición. Te digo dos nombres. Postulante a la Comisión Ciudadana de Selección, Joana Carranza, afiliada a ADN hasta julio del 2025. Paola Carolina Quesada Novoa, no presentó un certificado de apoliticismo al momento de inscribirse en el proceso y aparecía como afiliada al movimiento ahora en julio del año 2025. Y también, sin duda, hay quienes no se incurren en una prohibición, pero sí son alertas, como por ejemplo el de Alex Bosques, que fue candidato asambleísta por el partido Sociedad Patriótica. Entonces, veamos cómo estas candidaturas también ponen en riesgo el hecho de que se mantenga total independencia dentro de este proceso. Pero estos nombres llegaron a ser tomados en cuenta en este... Están ahora dentro de los que sí cumplen los requisitos. Pero ¿de qué manera pasan, Marcelo, si no tienen estos requisitos? Es que esa es la labor del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso nosotros hacemos la pregunta al Consejo de por qué se están admitiendo a postulantes que incumplen con los requisitos. Y ojo, esto pasa con los ciudadanos. Cuando nosotros analizamos los perfiles enviados por cada una de las funciones del Estado, que mandaron un total de 10 perfiles, David, apenas uno cumple con todos los requisitos. Los otros 9 no tienen conocimiento en temas de transparencia y anticorrupción, que es lo que obliga la norma, y tampoco conocen qué es lo que hace la Fiscalía General del Estado, que también obliga la norma. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos garantizar que este sea un concurso que puede escoger al mejor o a la mejor ecuatoriana para ser fiscal general del país? Es decir, se puede confiar en este concurso, tomando en cuenta todas las cosas que nos estás haciendo evidenciar. Ni siquiera se toman bien, se filtran bien estos requisitos con los ciudadanos, mucho menos con los representantes de las entidades estatales. Marcelo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando ya aparezcan los postulantes a fiscales? Y esos postulantes a fiscales no solo se van a revisar las carpetas, se les tomarán pruebas. Y eso ya es un proceso mucho más complejo. Entonces, este sí es un llamado de atención directo al Consejo de Participación Ciudadana a que se haga un trabajo responsable, que se cumplan los tiempos, porque caso contrario lo que se está logrando es minar nuevamente la confianza en la institución. ¿Tú crees que se está buscando el designar a un fiscal que puede acomodarse, que puede ser sometido, en este caso, un fiscal a la carta en ese aspecto, Marcelo? Yo creo que esto únicamente nos lo dirá el tiempo, Osvaldo. Por el momento lo que estamos viendo es un claro incumplimiento del Consejo de Participación Ciudadana a lo que determina la norma. Habrá que ver ahora cuando aparezcan los postulantes. Y si es que cuando aparecen los postulantes se está calificando con un doble rasero a unos y de una u otra forma afectando a los otros. En ese sentido, pues creo que hay que estar muy pendientes, pero sin salirnos tanto del tema, porque no debería ser esto el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué sucede si es que durante el proceso nos convocan a constituyente? ¿Qué sucede si es que esta constituyente se declara de plenos poderes y anula cualquier facultad del Consejo de Participación Ciudadana para continuar con procesos de designación? Eso incluso debería llamar aún más la atención del Consejo de Participación Ciudadana para avanzar con mayor premura en el proceso y que tengamos un fiscal que no se vea afectado por un poder constituyente. Pero me parece que el presidente negó que esta posibilidad de una asamblea constituyente con plenos poderes, por lo menos en este caso, ¿no? Recordemos que también el presidente en campaña negó aumentar impuestos. Recordemos que el presidente también en campaña negó un montón de cosas que realmente las ha venido haciendo. Entonces, yo no sé hasta qué punto, y ese es un comentario netamente personal, podemos confiar en lo que diga el presidente de la República al respecto del proceso constituyente. Pero la situación de este concurso que ha tenido tantos tropiezos y que ahora pues ya se anuncia que será para el próximo año, ya tienen el fiscal Toa Inga y ahora hay un subrogante del subrogante en ese fiscal aspecto. Alarcón. Entonces están muy cómodos en ese sentido, ¿no? Habrá que ver. Porque mira que el fiscal Alarcón, la primera intervención, la primera acción que hace es pedir el archivo de una causa que estaba en contra del presidente Noboa. Exactamente, y yo creo que pueden haber distintas variables, que se sientan cómodos con quienes están ahora al frente de la Fiscalía. Recordemos también que
Tal vez Wilson Toainga no resulte del todo cómodo durante los siguientes meses, pero como bien menciona Osvaldo, tienen su as bajo la manga, que es el fiscal Alarcón, que es el que podría reemplazarlos. Pero también siendo pragmáticos, ¿qué le conviene más al gobierno? Que el proceso de designación de fiscal se mantenga en el Consejo de Participación Ciudadana, en donde al menos tienen el control de 5 de los 7 consejeros, o que un escenario de modificación constitucional vaya a la Asamblea Nacional, en la cual probablemente no tengan el control de toda la Asamblea Nacional. Entonces, creo que esto también influye. De la Asamblea Constituyente. Constituyentes es que la constituyente de plenos poderes decide designar, o si no una futura Asamblea Nacional que tenga un nuevo proceso de designación de acuerdo a la nueva Constitución. Ahora, creo que también hay que tomar en cuenta que quien se había hablado de que sería el candidato, en este caso, a la Fiscalía General del Estado por parte del gobierno, era el exministro de la Gasca. Y probablemente por ahí sigan siendo los intereses del gobierno. Dicho sea de paso, ministro de la Gasca, que ya fue postulante a la Fiscalía en el año 2018-2019 y que quedó en penúltimo lugar. ¿No cumpliría el ministro de la Gasca los requisitos para ser fiscal? En su momento no los cumplió. En su momento no los cumplió, no quedó en los mejores calificados. En el proceso del 2018-2019 habrá que ver si es que en el proceso actual pues probablemente cumpla o no cumpla. Pero en este aspecto, en el panorama que estamos analizando, estamos viendo que, o por lo menos estamos aproximándonos a una intervención de la política en la justicia, una justicia orientada políticamente, Marcelo. Eso creo que ya ha tenido visos muy claros en los últimos meses, desde la cooptación del Consejo de la Judicatura, no solo cuando no se enviaba la terna por parte del Ejecutivo, sino también en el último proceso de designación. Vimos cómo se modificó la terna dentro de la Asamblea Nacional, utilizando un proceso que claramente no está determinado en la ley. La misma línea, pues, estamos viendo cómo las reformas que se han hecho en el sector justicia lo que van a permitir es que el Consejo de la Judicatura pueda tomar decisiones que claramente influirán en la independencia de este sector. Marcelo acá nos dice: buen día, mis estimados señores periodistas y señor entrevistado. ¿Será que entre la cantidad de profesionales en derecho no hay un solo justo y preparado para que sea fiscal? Si es así, que soliciten carpetas a nivel sudamericano. Tal vez así van a encontrar uno, dice atentamente. Pero es que ¿quién se arriesga a participar en este tipo de concursos? Vamos por dos partes. La primera es que, de nivel, claro, digamos, ¿no? La primera es que, claro, uno de los requisitos para ser fiscal es que hay que ser ecuatoriano. En segundo lugar, como bien mencionas, Osvaldo, yo creo que hay dos aspectos. Profesionales del derecho, con todas las credenciales del caso, se quieren, en primer lugar, arriesgar a un proceso que probablemente está viciado, para que únicamente se utilice su nombre para llenar la lista de postulantes cuando ya existe una decisión por parte de la institución de quién va a ocupar la fiscalía. Y eso seguramente le hace dudar a una gran cantidad de profesionales, porque no quieren legitimar el proceso utilizando su nombre. Más aún cuando tienen una carrera que de una u otra manera ha sido intachable. En segundo lugar, sin duda que hay peligros. Así como ahora dedicarse al periodismo como ustedes implica sus peligros por el auge del crimen organizado, imagínense ustedes en el cargo de fiscal, cuando precisamente se tiene que perseguir a estas mafias del crimen organizado. Si es que no existe la protección necesaria por parte del Estado, pues claramente será una de las razones por las cuales muchísimos profesionales del derecho tal vez no quieren optar por este cargo. Y en tu análisis, en tu criterio, Marcelo, ¿qué fiscal necesita el gobierno nacional en estos momentos? ¿Qué características, qué cualidades? El país necesita un fiscal. Claro, porque el fiscal no debería estar atado al gobierno. Aquí debemos establecer como un primer requisito: plena independencia. Más allá de las capacidades técnicas, más allá de los conocimientos jurídicos, lo que necesitamos es un fiscal independiente, para que no se ponga en duda de si se está investigando o no, no solo al presidente de la República, no solo a los asambleístas, sino también a todo el crimen organizado que ya tiene sus nexos con los distintos estamentos del Estado. Pero si es que no tenemos un fiscal independiente, lo que vamos a ver es el uso de la fiscalía para perseguir opositores. El uso de la fiscalía para perseguir a determinados individuos que pueden resultar incómodos para alguien.
Y aquí tenemos un peligro muy grande, mis amigos, y es que la fiscalía sea cooptada por el poder político o que sea cooptada por el crimen organizado. Y en cualquiera de estos dos escenarios los afectados somos los ciudadanos. A la larga, esta institución es la responsable de perseguir los delitos, de asegurarnos a los ecuatorianos de que no haya impunidad. Así que creo que es importantísimo que le pongamos atención, como bien mencionaba Osvaldo al inicio de la entrevista. Nos estamos olvidando de que están sucediendo procesos de designación que son importantes para el país. Claro, y este tema puede pasar de agache. Exactamente. Porque estamos inmersos en otro tipo de coyuntura, y algo que es tan importante, pues lamentablemente no se le está tomando mucha atención, que digamos, al tema de la designación del fiscal, porque el fiscal es una de las autoridades más poderosas del país, pues Marcelo, Claro. y puede significar un arma inclusive para la persecución de sectores o de adversarios políticos, Sin duda. como se ha evidenciado en cierto modo que se hizo con la señora Diana Tamaín. Diana Salazar. Perdón, Diana Salazar, perdón, mil disculpas. Diana Salazar, Marcelo. Exactamente, y lo que se busca es precisamente que quien pueda cumplir los requisitos para ser fiscal, pues sea una persona que no solo cuente con estas credenciales académicas. A la larga, pues la ley es clara, Osvaldo. La ley es clara y determina cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir. Cuántos años de experiencia, qué tipo de conocimientos debe tener, aspectos relacionados a la independencia, a la integridad, tendrá que rendir pruebas. Y lo que se le pide al Consejo de Participación Ciudadana es que haga este proceso de una manera objetiva e independiente. El Consejo de Participación Ciudadana tiene la oportunidad, mientras aún exista, de poder recuperar la confianza en la ciudadanía, al menos en este proceso. Pero si es que lamentablemente sigue siendo una institución que trabaja bajo la influencia del poder político, difícilmente vamos a lograr que el mejor ecuatoriano o ecuatoriana ocupe este cargo. ¿Cuáles son los siguientes pasos en este concurso? ¿Qué es lo que sigue luego de ver estos perfiles que estábamos hablando hace un momento? Justo culminó la fase de impugnación ciudadana a los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección. En estos días, el equipo técnico del Consejo de Participación Ciudadana tiene que emitir su informe al respecto de estas impugnaciones y tendrá que ser aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Tras esto, integrada ya la Comisión Ciudadana, la comisión es la que tiene que encargarse de organizar el proceso. Y es un proceso largo, porque la Comisión Ciudadana tendrá que desarrollar todo el camino al respecto de cómo recibimos las postulaciones, cómo realizamos las calificaciones de las carpetas, a quién convocamos para que hagan el banco de preguntas para la fase de oposición, es decir, el examen que tienen que rendir los postulantes. Por eso es que se le había anticipado esto al Consejo de Participación Ciudadana. Este es un proceso que al menos tenía que haber empezado en abril del 2024. Un año antes. Por supuesto, para que de cara a abril del 2025 tengamos ya el reemplazo de la fiscal. No se lo hizo. No se lo hizo y esto es lamentable y esto es parte de la tónica que caracteriza al Consejo de Participación Ciudadana, la designación de autoridades de acuerdo a la coyuntura política, algo que no debería pasar. A ver, permíteme, hay una inquietud ciudadana, Marcelo, en el 255-4090, está habilitado el 2546-108. Muy buenos días, lo escuchamos, bienvenido. Buenos días, el doctor Terán está. ¿Cómo le va, doctor Terán? Siga, por favor. Mire, de lo que yo escucho siempre en la radio, usted ve que el pimiento es pero por todo lado. A ver, doctor, si le baja un poquito el volumen de su radio, lo vamos a escuchar en mejores condiciones. A ver, no sé si usted se recuerda, desde que yo escucho su radio, siempre hablan de incumplimiento a las leyes. Sí, todo el mundo, de todos los aspectos. ¿Qué tan ágiles son cuando se trata de defender sus intereses? El ejemplo patético, se prorrogan en los cargos cuando les conviene, sancionan a quien les conviene, les quitan las sanciones cuando les conviene. Ahí está lo de la reacción, 8 años a 2 años. Ahí está a los más giles, como estilo público, de vulgo, ¿no? A los más giles les sancionan por haber quitado, por haber alzado la voz a esa candidata del Partido Socialista, a Lucio Gutiérrez, sancionado solamente por alzar la voz. O sea, este país es el incumplimiento total. ¿Por qué incumple? Porque no hay quien les caiga. Tiene una ley que les venga a ellos a perseguir estos corruptos.
es la definitiva. Usted ve todos los días en todos los aspectos, en salud, en educación, en política, todo incumple. No hay ninguna sanción. La señal está un poquito no muy clara, no muy clara, ¿no? En ese aspecto, pero algo entendimos, mi querido Marcelo, la opinión del ciudadano. Sí, yo creo que lamentablemente esta cooptación del poder político de las instituciones, o el poder político a las instituciones, ha sido la constante. Vemos que cuando les conviene se apuran, cuando no les conviene se retrasan, y eso da como resultado opiniones como las del doctor Terán, y que yo también las comparto, que es este malestar con la institucionalidad pública. Recordemos que en el año 2009 se constituyó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y al parecer no ha sido de participación ciudadana y control social, sino de control político. El control político electoral de que cada uno de los gobiernos, de cada uno de los partidos ha podido ejercer sobre esta institución. Incluso cambiamos el método de designación de los consejeros de participación ciudadana en el año 2019 para que seamos los ciudadanos quienes votemos por ellos y que en teoría no tenían que estar afiliados a ninguna organización política. ¿Y cuál ha sido la causal por la cual han sido destituidos los consejeros? Por estar afiliados a organizaciones políticas. Entonces, esto hace que los ecuatorianos nuevamente nos cansemos. Y termina siendo el caldo de cultivo de este gobierno, que lo que busca ahora es modificar la Constitución, ¿no? Utilizar este hartazgo para modificar la Constitución, y habrá que ver qué es lo que nos depara el futuro. ¿Estás de acuerdo tú, Marcelo, en que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Esa ha sido una postura no solo personal, sino institucional de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en este caso, desde el inicio de nuestra gestión en el año 2009. Creemos que el Consejo de Participación Ciudadana no es el mecanismo adecuado para designar a las autoridades del país. Creemos que precisamente lo que ha ocurrido en los últimos años con esos procesos de designación era lo que iba a pasar con una institución que fácilmente puede ser cooptada por el poder político, en este caso por la Presidencia de la República. Lamentablemente es lo que pasa, lo que sucede, ¿no? En este sentido, con este tipo de organismos. Yo digo, es un organismo fallido, el Consejo de Participación Ciudadana, y para el efecto, a lo mejor tiene que desaparecer. Yo creo que hay que tener cuidado con algo, Osvaldo y David. En Ecuador nos han acostumbrado cada 4 años a convertirnos en un laboratorio de la democracia. Cada 4 años tenemos consultas populares, asambleas constituyentes, consejos transitorios. Tratan de ver qué es lo que se inventan los políticos. De refundar el país cada 4 años. Cada 4 años en este laboratorio hay que recordar que en los laboratorios hay ratones de experimento. Y lamentablemente esos ratones de experimento terminamos siendo los ciudadanos. ¿Tú ves un futuro positivo o negativo respecto a este nuevo proceso constituyente que se va a decidir en las urnas, Marcelo? Creo que es preocupante. No sé si es que sea positivo o negativo. En primer lugar, porque tenemos partidos políticos completamente deslegitimados que no gozan de la confianza ciudadana, quienes serán los que coloquen a los asambleístas constituyentes. Tenemos una sociedad tan polarizada que probablemente encontremos una misma integración en la constituyente que la que vemos en la Asamblea Nacional, con un estatuto que dice que para aprobar el texto constitucional se requieren 2/3 partes. ¿Qué es lo que se va a lograr? Se va a volver complicado el asunto. Es un escenario complejo. Pero tendremos tiempo de seguir conversando este tema, Sin duda Marcelo, que por sí. ahora. Sin duda Agradecido que sí. por tu presencia.